Hoy en Es la Hora de Opinar con Lisa Sánchez, Carlos Pérez Ricard y Fernanda Caso vamos a discutir de cómo hacerle para combatir al crimen organizado, qué han hecho otros países, por qué en México no se hace lo mismo. En fin, ¿se puede negociar con el crimen organizado? Y para terminar con Eduardo Bojorquez, hablaremos del índice de percepción de la corrupción a nivel mundial, en donde México ha caído varios sitios. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La semana pasada, el miércoles, en la mesa del miércoles, se empezó a dar aquí una discusión que decidimos retomar el día de hoy a propósito de lo que está pasando en México con el crimen organizado, si efectivamente hay territorios controlados por el crimen organizado o si hay una alianza con el crimen organizado. Y el tema es, ¿qué han hecho otros países para enfrentar al crimen organizado? ¿Se negocia con ellos? ¿Se administra el crimen? ¿Se combate? ¿Hasta dónde se combate? ¿Hasta dónde conviene combatirlo? En fin, es un tema muy, muy interesante que vamos a debatir el día de hoy con la mesa de los colaboradores de los miércoles. Lisa Sánchez, buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, queridos. ¿Cómo están? Carlos Pérez Ricard. Buenas noches, ¿qué tal? Y Fernanda Caso. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, encantada de estar por acá. Déjame empezar contigo, Lisa. En otros países, claramente el gobierno administra el crimen organizado. Es imposible, hasta en los países más pacíficos, hay cierta administración del crimen, porque los recursos son escasos y no siempre conviene a la sociedad perseguir todos y cada uno de los delitos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, bueno, yo creo que hay una priorización de cuáles son las digamos, los objetivos de política pública que se perciben o que se persiguen, y en función de eso hay un despliegue de muchísimas herramientas que pueden incluir hacerse de la vista gorda en ciertas cosas, tolerar, negociar con algunos grupos, priorizar la persecución de otros y racionalizar el uso de la fuerza, fortalecer las instituciones de procuración de justicia, de seguridad en general, o sí hacer una respuesta, digamos, que en el mundo de la seguridad se conoce como represión condicionada, por ejemplo, en función de el comportamiento de los propios actores criminales en el territorio. Y en esta mesa creímos que era súper importante que, frente al contexto en el que estamos viendo hoy los señalamientos que hace la Casa Blanca sobre México, los problemas que tenemos de violencia e inseguridad acá, más la presión que hay de securitizar otros temas como la migración, pues valía la pena, ¿no?, retomar el qué podemos hacer, y no solo qué han hecho otros países, sino también qué sabemos y hemos avanzado nosotros aquí para atender el tema de la delincuencia organizada. Entonces, déjame hacer un breve repaso así chiquito de algunas cosas que se han hecho en algunos países que creo que pueden ser interesantes para el debate mexicano. Hablábamos al principio de esta tesis de la represión condicionada, es decir, cuando tú orientas una acción de seguridad específicamente a tratar a las organizaciones criminales o a los actores criminales, hay toda una escuela de pensamiento en Estados Unidos que se ha aplicado en lugares también como Brasil, por ejemplo, y se ha estudiado a través de la obra, por ejemplo, del investigador Benjamin Lessing, ¿no?, sobre cómo en realidad tú deberías priorizar a las organizaciones que muestran un comportamiento fuera de la norma, que maximizan la violencia en los territorios o maximizan, por ejemplo, su capacidad de establecer mecanismos de gobernanza criminal. Es decir, ataca a los más violentos. O los más violentos. Dale prioridad a los violentos. O los que están construyendo redes de legitimación social y que apartan de alguna manera a los gobiernos de la gestión de lo político y lo social en el territorio. ¿Qué es lo que hizo al final del sexenio Calderón al atacar particularmente a los Zetas? La evidencia de México demuestra que no se hizo del todo, porque México es un país que es un caso de estudio de esta escuela de pensamiento, en donde lo que te muestran es que sí, una de las razones por las que creció exponencialmente la violencia en nuestros territorios durante todos estos años es porque se quiso ir contra todas al mismo tiempo. Pero bajó, ¿te acuerdas? Podemos encontrar momentos en donde en México se ha priorizado la persecución de ciertos actores criminales, sí. Ahora, ¿eso es suficiente
suficiente para tener una política de seguridad integral? No, la misma literatura y las mismas revisiones te dicen no necesariamente. Muestra incluso esta represión condicionada, muestra, ¿no?, resultados diferentes, por ejemplo, en territorios como Brasil, en donde la violencia viene más de las corporaciones policiales y de las corporaciones militares que en Colombia. Otros elementos interesantes, rapidísimo. Mecanismos de justicia transicional y de negociación abierta con actores violentos, como pudo haber sido el caso de Colombia. No es algo que se le aplique tanto a México. O sea, ¿eso es una especie de amnistía? Son procesos bastante más complejos, o sea, pero que incluyen perdonamos amnistía o incluyen procesos de sometimiento a la justicia con beneficios de reducción de penas, te perdonamos o te bajamos tus penas, pero ya pórtate bien. ¿A condición de qué? De la desmovilización, de la entrega de armas y sobre todo de la reconstrucción de la verdad para la reparación hacia las víctimas. Decía yo, no necesariamente eso se le aplica al 100% a México, porque en el caso colombiano tenías movimientos armados guerrilleros específicos, además de las organizaciones del narcotráfico. Y ha habido otros, los maxiprocesos de la mafia en Italia, que están muchísimo más concentrados a abordar una cosa que en una segunda intervención me gustaría explicar, que son las redes de macrocriminalidad, en donde lo que se ataca es todo, a las empresas, a los políticos y a los actores criminales que permiten que se establezcan mecanismos de gobernanza criminal en el territorio. A ver, traté aquí de resumir, Carlos, lo que decía Lisa: ataca a los más violentos, dale incentivos para que se desmovilicen y ya no sean tan violentos, y éntrale con todo a todos los procesos, incluyendo el dinero, en fin, ¿no?, para desmovilizar, para desmantelar estas redes criminales. A ver, así lo resumo. Y creo que estuvo muy bien, y también yo voy por ese lado, haciendo la tarea ayer y esta mañana, digamos, de cómo comenzar a ver ese tema. Encontré como 4 diferentes métodos, 4 formas que obviamente no son excluyentes entre sí. La primera es la acción policial. La acción policial puede tener este componente de represión condicionada, muy focalizada, con mucha inteligencia, o puede ser absolutamente hacia la mano dura, como estamos viendo en El Salvador, o en Filipinas, en el caso de Duterte, en donde simplemente mandó a exterminar a lo que ellos pensaban eran criminales, ¿no? Entonces, en la acción policial hay estas 2 grandes variantes en este continuo. Uno, la represión condicionada, mucha focalización. Otro continuo, digamos, en ese continuo estaría también ya la ejecución extrajudicial. Eso es uno, la acción policial. El segundo que yo revisé a lo largo de las últimas horas tiene que ver con medidas anticorrupción que afectan los sistemas económicos. Esta idea parte de la premisa de que el crimen organizado no solamente no funciona sin Estado, es decir, un componente esencial para que funcione el crimen organizado es el Estado. O sea, quítale la red de protección. No existe. Crimen organizado existe solamente porque hay algún tipo de coadyuvancia estatal en el proceso. Pero también hay un tipo de coadyuvancia legal. Tienen un pie en los mercados legales. Es muy difícil encontrar ejemplos de criminalidad organizada en donde no haya una empresa que te esté lavando activos, un banco involucrado, ciertos actores legales. Entonces, en este, digamos, segunda gran tipo ideal de mecanismos están las medidas anticorrupción. Y aquí yo creo que Italia nos da un gran ejemplo. Italia en los años 90, el juez Falcone, Borcellini, los 2 asesinados, 2 fiscales, ojalá podamos hablar más tarde de ellos, pero que entraron de plano en contra de la Cosa Nostra, de la 'Ndrangheta, y realmente llevaron a maxi procesos que culminaron en detenciones de 400, 500 personas, no solamente de aquellos obvios mafiosos, sino de toda la estructura internacional y legal que había alrededor. Esa sería la segunda. La tercera pasa por arrebatarles los mercados ilegales en los que ya están participando estas agrupaciones. Legalizar, regularizar o simplemente despenalizar. Portugal es un buen ejemplo de cómo el Estado simplemente le quita el mercado ilegal al organismo criminal, o en los años 20, bueno, en los años 30, ya cuando se empieza a legalizar también el consumo de alcohol en Estados Unidos. Se les quita un mercado. Y por último, sí está el componente de justicia transicional, que son treguas, negociaciones, acuerdos en el micronivel y en el maxi nivel, que te permiten, a cambio de que digamos, lleven a otros a la justicia, o de que hablen justamente para instaurar procesos de verdad, de memoria y de justicia, se puede alcanzar algo de verdad. Aquí un buen ejemplo eso también. Eso implica negociación. Sí, vamos si quieres más adelante decimos que negociación. Yo parto de la premisa de que no hay ejemplo alguno en el globo en el que el Estado no esté en continua conversación con el crimen organizado.
Lo importante es aquí delimitar qué tipo de conversación se está dando y quién manda en esa conversación. Eso, lo segundo es muy importante. Es quién manda en el negocio y en qué términos se negocia. Que el Estado entre en una posición de poder, de más poder que los criminales. Pero la conversación existe siempre, inevitablemente. Sí. Ahora, Italia también, con la Ley de Colaboradores de Justicia de 1991, es un gran ejemplo. O las FARC, un acuerdo de paz que solamente puede llegar precisamente porque la gente, digamos, gente de las FARC está determinada a hablar con el Estado. Concluyo. Ninguno de esos grandes cuatro tipologías son excluyentes y a menudo una va de la mano de otra. Es decir, no se van a sentar a hablar contigo en un marco de justicia transicional si antes no lo estás presionando con la policía. Muy bien. Lo de la policía no sirve si no estás presionando las redes ilegales en la economía, etcétera. Entonces, son cuatro formas a partir de las cuales el Estado, y digo eso, el Estado, no el gobierno, el Estado tiene que atacar al crimen organizado, que por cierto no es un actor, y mucho menos un actor monolítico, es un proceso, es un fenómeno, no es uno como el crimen organizado, como solemos decir, sino una multitud de redes, ¿no? Sí. Algunas más estructuradas, algunas menos estructuradas, pero con intereses de mercado muy particulares. Por cierto, mencionaba Carlos el caso de Bukele en El Salvador, mano dura, meterlos a la cárcel, pero gracias al estupendo podcast que nos recomendaste tú a finales de año, Faro, ¿no? Viene todo el episodio de lo que hicieron. También negociaron con la Mara Salvatrucha. Y no son sostenibles esas negociaciones en el tiempo, que ahí vamos a llegar en la segunda parte. Exacto, pero de que hubo negociación, no fue nada más mano dura por parte de Bukele, pero en fin, fue el caso. Bueno, haciendo también la tarea, encontré el caso italiano que me pareció interesante, digamos, además de todos los esfuerzos institucionales que se hicieron a través del sistema de justicia, a través de las policías. Me parece que es un caso similar porque la mafia de alguna forma estaba tan integrada en la sociedad como tal vez hoy puede estar el crimen organizado, en donde no es un actor criminal, sino que es una red que se compone también de personas que no están dedicadas de tiempo completo necesariamente a la acción criminal, sino que tal vez colaboran dando información o sirviendo de halcones o tal vez como participando en cuestiones menores. Así que el trabajo que se hizo en Italia, a la par de lo formal, de lo institucional, con la sociedad civil me parece interesantísimo. Entre ellos, la promoción de denuncias por parte de las víctimas, ¿no? Creo que hoy uno de los grandes retos que tenemos en México es la cultura de la denuncia por miedo a que haya represalias, ¿no? Simplemente porque denuncies, porque alguien en la policía esté involucrado y entonces tu denuncia acabe llegándole al crimen organizado por otro lado. Y lo que hicieron allá fue hacer canales seguros de denuncias en donde además se le aseguraba a las personas que si ellos denunciaban y sufrían alguna represalia, el Estado iba a cubrir todos los gastos para repararle el negocio, para trasladar a la familia, para protegerlo. Es decir, hoy vemos cientos de casos, ¿no? De, pues una balacera en un restaurante, el restaurante tuvo que cerrar para siempre, no sabemos qué pasó ahí, pero la persona queda sola. Este acompañamiento a las denuncias de las víctimas permite tener detectados en dónde están las redes, que muchas veces actúan en una colonia y una o dos personas pueden estar atormentando a la colonia entera. Entonces, tener esas redes de denuncias. En segundo lugar, mecanismos automáticos de revisión de contratos y nombramientos. Es decir, un municipio en el que la violencia supera los estándares normales, en ese momento se tendría que detonar una revisión de, bueno, cómo se dio el nombramiento del jefe de seguridad, cómo se están asignando las decisiones o los operativos de seguridad. Que no tuviera que pasar por que alguien levante la mano o que alguien haga un llamado o que alguien señale al director de seguridad pública, sino que simplemente porque ese municipio cayó en una categoría, en ese momento se entra a hacer una revisión de qué es lo que está pasando ahí con las autoridades. Tercero, pues ya se habla aquí, incentivos para colaboradores, desde testigos hasta personas que estuvieron involucradas. Y aquí siempre entra un poco la duda, ¿no? De, bueno, ¿qué tanto una persona que ya está en prisión puede mentir, ¿no? Para tal vez reducir su pena. Claro. ¿No? Digamos, hay muchos dudas, hay muchos conflictos éticos. Estados Unidos, pero ¿no? La realidad es que a lo largo del tiempo se ha demostrado que son más las ventajas que las desventajas. Y es algo en lo que México ha trabajado poco. Hay pocos incentivos para quien denuncia desde dentro de un gobierno o desde dentro del crimen organizado para poderle garantizar que después de eso va a poder seguir teniendo una vida estable, va a poder tener un trabajo, va a poder salir adelante y que esos incentivos tienen que ser más que los que le ofrecería el crimen organizado. Y finalmente una cultura de la legalidad que va desde las escuelas y suena muy básico, pero es que hay jóvenes en secundaria que no saben qué hacer si el crimen organizado los intenta reclutar. No tienen a dónde acudir. O sea, hay un tema de educación. Es un tema de educación Totalmente. y es un tema de crear instrumentos en donde los jóvenes tengan a dónde acudir si algo así les sucede y sepan que tienen una escapatoria,
¿no? Que no es algo que tienen que hacer forzosamente porque ya un compañero suyo los metió o porque algún hermano esté involucrado. Creo que generar esos mecanismos sociales alrededor tendría que ser un camino sí o sí, bueno, ahí a la lo que par de dice, todo lo que se lo que ha haga dicho el gobierno de institucionalmente, ¿no? López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum es que a los jóvenes hay que quitarles, hay que darles, digamos, becas o oportunidades para que ya no sean carne de cañón, digamos, del Pero bueno, crimen es que organizado. ahí estamos partiendo muchas veces de que es voluntario, ¿no? Y hay muchos lugares en México donde, a ver, si el joven no quiere participar, tiene que irse, tiene que emigrar, tiene que buscar otras alternativas porque estando en el lugar en el que está, es un foco de atención para el crimen organizado y eso se tiene que quitar, no se va a solucionar con una beca, ¿no? Algo que quizás está bien que el auditorio sepa es que en México, como en toda América Latina, 8 de cada 10 víctimas y 8 de cada 10 perpetradores suelen ser hombres, jóvenes, de barrios muy pobres, entre 18 y 24 años, con exactamente las mismas características. El perfil ahí está. Y ahora sí que la cosecha nunca se acaba porque siempre hay, digamos, mano hay un de obra ejército de disponible reserva, como diría Marx, ¿no? La política social, eso sí hace sentido en justamente atacar a ese grupo demográfico. Ahora, sé que quieres entrarle al caso italiano. A mí me parece... al italiano y al mexicano con lo que hemos hecho acá. Déjame, o sea, yo tuve la oportunidad de viajar a la isla de Sicilia, que es un lugar fascinante, donde estaba metida la mafia, pero en serio, por la historia misma de la isla de Sicilia, conquistada por todo el mundo pasó por ahí, y había una total ausencia del Estado italiano. Y entonces quien manejaba todo era la mafia. La mafia era la que daba confianza en las transacciones económicas. Hay un libro de Diego Gambetta extraordinario sobre eso. Y le pudieron dar la vuelta a un costo altísimo, Lisa. A Giovanni Falcone se lo echaron. Bueno, es que ese es el libro que vamos a su sucesor también. Y luego, bueno, hoy hasta hay un museo de la mafia ahí en Palermo, muy interesante. Pero el tema es, sí se puede. Sí, y ese es el libro que queremos recomendar, ¿no? Que es el nuevo libro de Falcone, que ya salió hace 2 años, de Saviano, perdón, justamente sobre la historia de Falcone, que se llama Los valientes están solos. Ya salió. Ya está traducido al español, ya está traducido a muchísimos idiomas. En italiano salió hace 2 años. Qué personaje, Falcone. Espectacular, porque genuinamente ahí te derriba un poco 2 mitos. Sí. Uno, el mito de que efectivamente el Estado no estaba presente en Sicilia, porque justamente, ¿no? El caso italiano, como el caso de muchos otros lugares, ha hecho evolucionar el estudio de la seguridad para que hablemos de redes de macrocriminalidad. Las redes de macrocriminalidad, como ya bien adelantaba Carlos, lo que tienes organizaciones de actividad netamente criminal, pero tienes participación del empresariado o de empresarios criminales y de la política. Y al tener participación de la política, lo que sucede es que negocias una cosa, negocias la certeza de impunidad y negocias la aplicación selectiva de la seguridad y la justicia a quienes pertenecen a la red de macrocriminalidad y a los que están en contra de la red, razón por la cual justamente, ¿no?, los casos como el del juez Falcone se volvieron terriblemente vulnerables porque el Estado mismo desde adentro operaba para beneficiar a esa mafia y a dejar solos a quienes se enfrentaban a la mafia con la ley en la mano, y creo que eso es súper interesante. Ahora, para que no nos quedemos en, bueno, es que México no es Italia, México no es Brasil, quiero entrar a México en la tercera ronda, si me permites. Sí, solo quiero conceptualizar justamente el tema de esas redes de macrocriminalidad, como para que sepamos a dónde se ha llevado. Justamente quienes han estudiado hechos, desde Jurídica se ha hecho un trabajo espectacular. Le mandamos un saludo acá a Daniel Vázquez, que es el autor de varios de estos libros. Identificar esas características. Ya mencionábamos 3 actores principales, pero además 4 cosas fundamentales, que es una red de macrocriminalidad no es necesariamente una red de corrupción, es decir, hay un primer nivel en donde hay actividad criminal, pero esta no está conectada. Hay un segundo nivel donde hay actividad criminal conectada con la política, pero puede haber redes de corrupción. Ahí están N casos, tú menciónalos, de lo que hemos visto aquí. Hay otro nivel en donde ya están conectados esas actividades criminales, pero hay un proceso de gobierno y profundización social territorial, en donde ya en el territorio lo que opera es esa red, desplazando al Estado o cooptando al Estado. Y hay un último nivel en donde, además digamos, como de todo eso, ¿no?, lo que sucede es
los mecanismos burocráticos del Estado, legales, judiciales, policiales, etcétera, no funcionan para atender ninguna de los 3 niveles anteriores y no funcionan para dar respuesta a esto. Interesantísimo, que nada más lo dejo ahí para antes de pasar la tercera ronda, los hallazgos de cómo desmantelar una red de macrocriminalidad, ojo, apuntan a que no es suficiente con cortar a uno de los 3 actores. Claro. Por eso, por ejemplo, la persecución y los patrullajes militarizados en contra de los miembros del crimen organizado no jalan, o solo el lavado de activos para destruir las redes empresariales, o sea, que le da eso, o lo político, funcionan. Funciona cuando identificas y conoces, por eso el análisis contextual en las instituciones de seguridad es tan importante, quiénes son los actores claves que permiten efectivamente implosionar la red. Ah, qué valor, qué interesante. A ver, venga, Carlos. Quiero hacer 2 tipos de comentarios. Sí. El primero, en relación a los acuerdos estos con arrepentidos, ¿no? En el libro de Saviano, el nombre otra vez, Los Valientes, no están solos. Están solos. Están solos, hay 20, 25 páginas dedicadas a los 53 días en que el juez Falcone se mete en un sótano en Palermo con uno de los mafiosos, ahora se me va su nombre, y le suelta toda la sopa en 53 días, donde ni siquiera pueden salir. Sí. Entonces él se entera del funcionamiento de estas redes. O sea, le da todas las redes. Le da toda la información, y esto lleva a uno de los varios maxiprocesos, insisto, que hubo allá, en donde más de 400 personas en el primer juicio, digamos, estuvieron imputadas. Entonces es básico. Yo tuve la experiencia de la muy menor. ¿A cambio de qué le dieron a Ya no recuerdo. Que le pero digamos, le dieron menos incentivos. Cárcel, lo ayuda de muchos incentivos. Como le hacen los gringos, como le hace Estados Unidos. Y lo que suele suceder es que están más interesados estos cuates en proteger a sus familias que a sí mismos. Entonces la llevaron a Estados Unidos. Es decir, hay muchos arreglos que les permiten que puedan estar protegidos, ¿no? Sí. Quiero decir también que el caso italiano pues muy particular, porque se trata de una mafia que se va convirtiendo en una suerte de Estado. Lo dice muy bien Gambetta, pero lo dice también Varese, Federico Varese, uno de los grandes expertos en este tema, que dice en realidad lo que pasó ahí en Italia es que la mafia se convirtió en el Estado, ¿no? El Estado era la mafia. Es esta protección que tiene esta doble hélice. Por un lado te amenaza el mafioso, por otro lado te protege el mafioso. Si no pagas su impuesto, te amenaza y te protege a la vez. Sí diría, para ir entrando al caso mexicano, si me permites, Leo, que el conflicto criminal que tenemos en México es bien particular y bien específico. Ya lo he dicho un par de veces en esta mesa, pero me gustaría repetirlo porque no todos los conflictos criminales ni todo el comportamiento criminal de estas organizaciones es igual en todo el mundo. En México se dan demasiadas variables juntas para que nos hayamos vuelto el polvorín que somos. Está el tema de las drogas, que es una variable solamente, pero además son todas las drogas. Es la coca que viene del sur, que va a Estados Unidos, es la marihuana y la amapola que sí se planta en México, son las drogas sintéticas que vienen de China, y todo con el mayor mercado de drogas del mundo, que es Estados Unidos. Claro. A eso le agregas el tema de las armas, lo hemos hablado también muchas veces acá. Desde mi punto de vista, ningún sistema penal de justicia policial puede hacer frente a 600 armas viniendo a México todos los días. Sí, impresionante. Y luego tienes además el tema de la migración centroamericana, nuestra fragmentación del sistema de justicia y de seguridad. Son demasiados elementos, el poco dinero, digamos, que le damos a eso. O sea, errores propios y temas estructurales que hacen que México hoy tenga un problema estructural, yo te diría, mucho más complejo que el que tuvo Colombia en su momento, o que tiene Colombia en su momento, y que el que tuvieron los italianos, que tenía que ver con un tema de tierra. Por cierto, pero es que además se han diversificado los negocios de la mafia, no solamente están en la... Exactamente, ¿no? Y son las 4 características que me parece importante entender del caso mexicano. Uno, ya está presente en todo el país. No es una cosa solamente de la línea fronteriza o, digamos, los puertos, sino que lo mismo Tabasco, que Baja California, que todos los estados están, digamos, en la lógica del crimen organizado, que está balcanizado. Son más de 400 células las que, digamos, tienen algún tipo de actividad. Está muy diversificado. Creo que esto tiene que ver con el tema de las armas. Es decir, al momento en que tuvieron las armas se diversificaron completamente y con liderazgos jóvenes y muy violentos que no había hace 20 años. Hoy son mucho más violentos y mucho más jóvenes. Muy bien, Fer. Bueno, pues ya que entraron al tema de las drogas, me parece muy importante separar, ¿no?, el crimen organizado como en general del tema en particular que nos ha puesto a hablar de esto un miércoles y el siguiente, que es la exigencia de Estados Unidos de que deje de llegar fentanilo, que deje de cruzar fentanilo por la frontera. Y creo que aquí, analizando otros casos, más que pensar en cómo lo han hecho otros países para contener el tema de la droga, a mí me parece interesante analizar
el contraejemplo que tenemos en el consumo del tabaco, ¿no? Tenemos por un lado cómo se ha manejado el tema de las drogas y por otro lado cómo se ha manejado el tema del tabaco, con resultados completamente distintos, ¿no? En el caso del consumo del tabaco, en 1965 el 42% de la población en Estados Unidos decía consumir tabaco. En el año 2000 ya era el 25%. En el año 2022 es el 14.6% de la población. Sí, es decir, ya ha sido fumar no una es cool. estrategia exitosísima. Versus muertes por fentanilo, tenemos en 2012 2.600, en 2017 28.000, en 2022 73.000. Un crecimiento exponencial. Y dices, a ver, que ya vienen para abajo 23%, Y ya viene para abajo, sí. Viene para abajo, pero bueno, a lo que voy es, en un caso tienes una estrategia sumamente exitosa si lo que te preocupaba era las muertes causadas, y en otra tienes una que resulta ser un fracaso porque pues las muertes se cuentan por decenas de miles. Y creo que el tema está muy claro en el paradigma. En un lado se combate el consumo y en otro lado se combate la producción. Estados Unidos es un gran productor de tabaco y nunca ha condenado la producción. Para ellos el problema está en el consumo. Y entonces se han enfocado a hacer estudios, a brindar información, a que la gente esté enterada de cuáles pueden ser las afectaciones, incluso a poner impuestos, ¿no? Han fomentado que en todo el mundo se pongan impuestos para que se reduzca el consumo, algo que sí ha funcionado, particularmente entre poblaciones más jóvenes. Mientras que en el caso del fentanilo lo que se ataca es la producción. Y concentrarse en eso, pues los números son muy claros. Es algo que no funciona para detenerlo. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Que Bueno, por si cierto, realmente creo que ya vienen a la baja precisamente porque ahora también están combatiendo el consumo. están combatiendo el consumo y cada vez hay más. Con Pero no digamos una combatir sustancia, el consumo, ¿no? porque entonces hacemos de los usuarios un enemigo que hay que combatir. No, Ok. están atendiendo el consumo. Atendiendo el consumo. Sí, está porque bien. se están buscando estrategias de reducción de riesgos, Sí. porque se están buscando estrategias de información, Claro. porque se le brinda a la gente las alternativas que podría tener si quiere salir, ¿no? de esta adicción. Es decir, trabajar en ese sentido es la alternativa que la evidencia ha mostrado que es la única alternativa Bueno, que se quiere atender. Entonces, digamos, en este diálogo que tenemos constante con Estados Unidos, sería importante siempre mantener esta distinción. A ver, una cosa es el crimen organizado y claro que pues, se tiene que atender porque Sí. la violencia simplemente que genera en el país. Pero por otro lado, si lo que realmente se busca es atender, reducir las adicciones en Estados Unidos, pues la estrategia es otra y no pasa por seguridad en la Totalmente. frontera. Y sabes otro ejemplo que creo que es exitoso. En los años 60, 70, Estados Unidos presionaba a México por la marihuana, por la mota. Y eran presiones luego por también. heroína y luego por la cocaína. Por eso, y luego volvía pero a la mota hoy en Llegaron a día cerrar la es frontera. legal en 26 estados, si Es el no mal mejor ejemplo recuerdo. de de la la mitad. hipocresía de la guerra contra las Claro. drogas. Que ellos hayan terminado haciendo un negocio que está muy bien de la marihuana cuando hace 30 años la combatían. Totalmente, un negocio que cotiza en la bolsa, que le deja mucho dinero a los gobiernos estatales. Total. Entiendo que el consumo... No tiene acceso al sistema bancario, ¿eh? Ojo. No, por el tema federal. Pero entiendo que el consumo tampoco se exponenció después de la legalización. Creció sobre todo en la población de 60 años y más. Sí, de Eso los, es de los, interesante, pues sí, de los porque señores. se volvió un uso sí. terapéutico. Claro, efectivamente. claro, pero el tema es, por lo que me presionabas en los 60, 70 de no dejar la marihuana, hoy es legal, hoy es legal en tu país. Y los estadounidenses son muy hipócritas en ese sentido, pero bueno, eso ya lo sabemos. Déjenme hago una breve pausa. Vamos a seguir con este tema porque está buenísimo este debate y vámonos a México. Órale. ¿Qué podemos hacer con México? Regresamos. Oiga, estamos teniendo un debate extraordinario, magnífico sobre el tema de qué hacer con el crimen organizado, lo que han hecho otros países. Y bueno, pues yo aquí apunté, o sea, por estrategias no faltan, ¿no? faltan. O sea, realmente sí hay, digamos, mapas de cómo atacar el crimen organizado, incluso en sociedades donde estaba muy metida la mafia, como es el caso de Sicilia en Italia. Lisa, ahora, México. ¿Qué hacemos en México? Yo creo que hay estudios buenísimos que nos pueden dar un montón de luz de cómo hacer estas cosas. Y déjame empezar reconociendo, porque sé que nos están mirando muchos operadores del sistema de seguridad y de Sí. justicia y que evidentemente pues ellos tienen la legitimidad de decir, bueno, hacer todo eso y esa lista es muy fácil en la tele, pero luego Exacto. llevarlo a la práctica es Totalmente. sumamente difícil. Y Por tienen lo toda la tanto, razón. Claro, tienen Sí. toda la razón y aquí hay que reconocer que lo que vamos a decir ahora no es algo que se construya de la noche a la mañana, no es algo que se
construya con una institución solita y no es algo que se construya fácilmente en términos de negociación política, recursos presupuestales y capacidad humana. Habiendo dicho eso, creo que es interesantísimo que miremos los casos de estudio de estas famosas redes de macrocriminalidad que se han hecho para el caso de Coahuila y para el caso de Veracruz, hablando ya muy puntualmente de cómo podemos atender los fenómenos de macrocriminalidad en nuestros territorios, con nuestra realidad, nuestros recursos y nuestra historia. Y creo que se ha producido investigación fascinante. Es decir, si regresamos al concepto de que una red de macrocriminalidad tiene actores económicos, políticos y criminales y que tiene 4 características y las más importantes es que efectivamente ejerce un control territorial y controla las dinámicas político-sociales de un territorio y las herramientas estatales hasta ese momento no son suficientes para controlarlas. Bueno, lo interesante acá es lo que nos muestran esas investigaciones y los hallazgos de haber estudiado realmente cómo se componen esas redes para el caso de México. El estudio de Veracruz, por ejemplo, que hay un libro precioso al respecto, te diseña la red estatal de Veracruz, que hay una red de macrocriminalidad para el estado de Veracruz, y te pone ahí con nombre y apellido más de un gobernador, 4 o 5 gobernadores del estado, alcaldes, líderes policiales, autoridades de todos los niveles. Yo sé que les estoy acá revelando una verdad que nadie podía intuir. Lo segundo es que identifica que en el territorio, dependiendo de las condiciones, por ejemplo, de cuáles son esas economías ilícitas que se aprovechan para la actividad criminal, se forman otras redes. Y entonces no es lo mismo la de Coatzacoalcos que la de Boca del Río, que la de Jalapa, que y entonces generan el estudio de esas redes en el tiempo, o sea, hay un tema local, el territorio. Y van identificando también cómo varían esas redes en los distintos territorios y cómo se relacionan con la estatal. 3 hallazgos que me parecen fundamentales para intentar entender esto. El primero ya lo adelantaba en el bloque pasado, que es si tú solamente diriges la actividad a uno de los 3 actores de la red, o el criminal, o el político, o el económico, los resultados en general son muy pobres. ¿Por qué? Porque no desconectas a la red. La red, claro. Esos actores, cuando tú reemplazas todos los actores criminales, pues llegan otros y se reponen porque la red está intacta. Lo mismo con los políticos, lo mismo con lo económico. Lo otro interesante es que el análisis contextual de las instituciones policiales y de las fiscalías, que es lo que nos muestra el libro de Falcone, que es, tú puedes tener o fiscalías especializadas que tengan jueces especializados en la causa de delincuencia organizada que las hagan trabajar juntas, o puedes tener no fiscalías especializadas y que en cada fiscalía quepan esos maxi procesos. Entonces, ahí hay un tema de educación, digamos, capacitación táctica y estructura institucional que es importante para poder hacer ese análisis contextual. De las fiscalías. De las fiscalías, de las policías, de los juzgados, que te permita entonces estudiar esas redes en el tiempo y detectar cuáles son los nodos y las conexiones específicas que en realidad tendrían un impacto más grande. Entonces, pueden ser 2 empresarios, 5 políticos, 40 criminales, que si tú los bajas, efectivamente desarticulas la red, versus mantenerla intacta gastando recursos, ¿no? Fíjate que Estados Unidos sigue esta cosa porque cuando le caen a un grupo del crimen organizado, le caen el mismo día a todos estos, suelen hacer eso, ¿no? A los políticos involucrados, a los que están lavando el dinero y a los criminales. ¡Pum! Les caen el mismo día, ¿no? Efectivamente. Y entonces aquí hay un cuestionamiento importante de si nosotros estamos, digamos, en la estructura institucional y legal correcta para poder hacer eso. Bueno, yo te contesto no. Y el último tema es el de la protección de los que juzgan, de los que investigan, etcétera, y también de los que colaboran. Muy bien. Carlos, ¿qué hacer con México? Vimos antes, al principio del programa, estas 4 grandes formas, mecanismos que no son exclusivos, que en su conjunto pueden formar una buena estrategia contra el crimen organizado. Pero toda la bibliografía, absolutamente toda, coincide que hay un triángulo que debe funcionar. El liderazgo policial, el liderazgo técnico, el liderazgo político, y que tiene que haber recursos para que esos liderazgos puedan implementar su trabajo. Me parece que durante mucho tiempo en México no habíamos tenido un liderazgo político importante. El presidente López Obrador me parece que confundió la política social con la política de seguridad y dejó esa agenda realmente a un lado. Y los liderazgos técnicos que tuvimos, imagínense dónde están hoy. Hoy uno es gobernador de Sonora, el otro intentó ser gobernador de Coahuila, me refiero a Mejía Verdeja,
la otra es secretaria de Gobernación, pero ninguno era técnico y ninguno le interesaba demasiado la cosa. No sabían del tema. Creo que hoy tenemos el liderazgo político en el tema. Claudia, sí. Y me parece que no solamente por el caso de Omar García Harfuch, sino de su equipo, hay liderazgo técnico y además con mucha experiencia en la Ciudad de México que puede juntar, digamos, esas dos partes del triángulo. Donde me duele reconocer es que no se está admitiendo este problema como fundamental y central es en el tema de los recursos y el dinero. Hemos traído muchas veces ya las cifras acá. En México tenemos hoy la misma cantidad de policías estatales que teníamos hace 15 años, prácticamente la misma cantidad de policías municipales. Obviamente no es que se estén mucho mejor pagados o se haya profesionalizado eso. No se está gastando suficiente dinero en el tema de la seguridad. Yo le pregunté a un importante funcionario de esta administración qué necesitaría él o ella, digamos, para sacar esto adelante. Ya nos dijiste quién era tu personaje. Y me dijo entre 5,000 y 10,000 fiscales nuevos. 5,000 y 10,000 fiscales nuevos. Y le dije, con el presupuesto actual, ¿cuántos van a generar realmente? Me dijo, entre 300 y 400 en 2025. Es decir, la misma autoridad te reconoce que no hay recursos, que no hay dinero, que no hay personas, digamos, que puedan hacer frente a esto. Pero no ha habido una sola estrategia, digamos, efectiva en combatir a la criminalidad organizada que no tenga estos tres elementos. Y de estos el más y el principal, el fundamental, tiene que ver con el tema del dinero y lamentablemente eso no lo veo porque los intereses, como tú bien dices, se ponen en pesos y en centavos en el presupuesto público. Así es. Fernanda, ¿qué hacer con México? ¿Qué dirías? Bueno, pues finalmente coincido con lo que se ha dicho. Hay ya ya tenemos desgraciadamente muchos años de experiencia en México como para poder haber probado cosas, analizado, visto qué funciona y qué no funciona tanto a nivel federal como estatal y municipal. Sin embargo, hay un tema que yo veo que nunca está en el centro de las conversaciones y a mí me parece fundamental, que es el tema de las elecciones. Llevamos años en los que cada vez que hay elecciones escuchamos de 80 candidatos asesinados. Y luego no nos preguntamos, bueno, ¿quién llegó si asesinaron al otro? ¿A quién le interesaba que ese otro estuviera muerto? Pasamos de una lógica en la que el crimen organizado negociaba con el alcalde para que le dejara hacer algunas cosas, a una lógica en la que ellos solicitaban a quién poner como secretario de Seguridad Pública en los municipios, a que ahora ellos mismos están compitiendo por las alcaldías. Totalmente. El INE no tiene facultades para investigar cuestiones criminales. No hay comunicación entre las autoridades. Los partidos políticos a la hora de definir candidatos muchas veces no tienen la información y no es por quitarles la responsabilidad, pero es que hay lugares en donde necesitas la colaboración de la autoridad para hacerte llegar esto antes de definir una candidatura si pretendemos hacerlos responsables. Es decir, se tiene que hacer un trabajo mucho más exhaustivo a la hora de la definición de candidatos si no queremos que lleguen narcodiputados ni narcodiputadas al Congreso, si no queremos que haya narcoalcaldes que ya únicamente están ahí para hacerle la chamba, porque está muy bien el trabajo que se está haciendo de ir por ellos una vez que están en el cargo, ¿no? Estas operaciones enjambre y demás me parece que son un gran paso en el sentido correcto. Sin embargo, es algo que nos podríamos haber evitado, porque de la mayoría de ellos ya había precedentes, ya sabíamos que estaban involucrados, ya había información y la tenían las autoridades y yo no entiendo cómo llegaron a una boleta. Ese trabajo se tiene que hacer desde antes. Los partidos políticos se tienen que auditar desde una perspectiva de seguridad distinta que hoy no se está haciendo y creo que eso nos ahorraría mucho trabajo en adelante, ¿no? Entonces, bueno, por poner un tema adicional sobre la mesa de qué podemos hacer, creo que eso sería un paso adicional. En el análisis de las redes de macrocriminalidad, un elemento importantísimo es qué tan caros son los procesos electorales para los actores políticos, que entonces eso hace que el elemento de alianza criminal para el financiamiento de las campañas para participar en el proceso electoral se vuelva uno de los primeros enlaces que luego permiten la continuidad de la actividad criminal. Y en México son carísimos, ¿no? Ilegalmente carísimos, pero sí, lo son. Totalmente. Por cierto, yo me quedo en el tema del dinero. Me quedé pensando cuánto gastarán los ricos de México en su seguridad, ¿no? Pero están en contra de pagar más impuestos, ¿no? Total. Bueno, al final, si pagas más impuestos y es el Estado el que te provee la Pero eso seguridad. es muy fácil, ¿sabes por qué? Porque muchas veces lo que hacen es pasarle ese costo adicional de la inseguridad al cliente o al consumidor. Bueno, claro, por supuesto, porque la seguridad la pagan sus empresas y la deducen de impuestos. Pero de todas maneras sí gastan un chorro de lana. A ver, no, pero que un nuevo pacto que se necesitaría para hacer esto. El señor Bloomberg, que era un billionaire, ¿no? O sea, que tenía mucho dinero, más de $1,000 millones, y era el alcalde de Nueva York, se iba en metro a su oficina.
Sí, supongo que llevaría un guarura, una cosa así, ¿no? Ahí- Pero acá ves a los ultra rich en México y dices, puta, ¿qué aparato de seguridad tienen estas personas? Para ellos, para sus familias, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no les provee esa seguridad, ¿no? Hay investigación muy interesante sobre la industria privada de la seguridad Sí. que demuestra cómo en muchos países, en la mayor parte de los países, digamos así, subdesarrollados, la cantidad de policías privados vis a vis los policías, digamos, públicos puede ser de 4-1 hasta 13-1. 13 policías privados por uno público o por un soldado en algún país, digamos, en Asia. Wow. En el caso de México es de 5-1. ¿Cómo? Y no conocemos los números porque la mitad de esas empresas privadas son ilegales o no están bien referenciadas. reguladas. Pero es impresionante cómo en los últimos 30 años ha habido un boom de la industria privada de la seguridad que ha vuelto mucho más poderoso, digamos, a estas empresas de lo que podría ser Sí, yo conozco un par de empresarios que le entraron a ese mercado de Es seguridad brutal, mal privada. pagado, peligroso. Y lo que hacen es ponen gente sin ninguna capacitación, sin ningún criterio, pues ahí en los edificios a levantar la pluma y eso. O sea, eso de seguridad no tiene nada. Bueno, pero es no, peligroso porque tienen permisos también de portación de armas y eso Algunos. se vota, ¿no? Hay una Algunos y discusión. otros Sí, vienen de otros es una cosa ni con el increíble. permiso, ¿no? De hecho, pero bueno. en Centroamérica las mayores redes de criminalidad en esa región nacen desde las empresas privadas de seguridad que tienen acceso a armas del ejército que fueron, digamos, Claro, distribuidas claro. de manera ilegal. Es impresionante, ojalá un día podamos también hablar de eso. Bueno, pues buenísimo este debate, la verdad, de mucho nivel, de mucha, yo he aprendido muchísimo, la verdad es que las soluciones están ahí, tanto de México, cómo hemos aprendido, vamos a cumplir 15 años, por cierto, tú, Gurú, y ha sido el gran tema que durante la hora de opinar hemos abordado durante todos estos años, la seguridad, y hemos aprendido muchísimo, la verdad, muchísimo. Pero aquí seguimos sin resolver el tema. Gracias, Lisa. Muchas Gracias, gracias, Carlos. Gracias, Fer. Hacemos una breve pausa. Fíjese usted que, de acuerdo a la percepción del índice de percepción de Transparencia Internacional, México es hoy más corrupto que en el pasado. Lo vamos a platicar con Eduardo Bojorquez.